MC Bolivia informa. Estafas piramidales. Seguramente muchos de ustedes conocen de algún amigo, algún familiar, posiblemente un conocido, que en algún momento ha caído en una de estas estafas piramidales, porque no son nada nuevo. Recuerden ustedes 1986, el famoso caso Finza, cerca de 50 millones de dólares, tanta gente que sufrió, lloró, muchos mineros que habían cobrado su liquidación en el momento de la relocalización se quedaron sin absolutamente nada porque confiaron en esa empresa que resultó ser una gigante estafa. Y vinieron muchos casos más que vamos a repasar ahora. Pero no aprendemos, no aprendemos a tomar decisiones bien razonadas. Vamos a hablar de ese tema y también en unos momentos con nuestra invitada estelar de esta noche vamos a estar hablando de los delitos financieros, sobre todo de uno que en los últimos días ha generado mucha bulla en el sistema financiero de nuestro país, pero una oportuna aclaración ha dejado tranquila a la gente. Así que sean bienvenidos, amigos. Les presento ya a nuestra invitada de esta noche. Es la directora de la Autoridad del Sistema Financiero ASFI, Leni Valdivia. Qué gusto tenerla nuevamente, directora, acá en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo y Paola, y un saludo cordial a los televidentes de Hora 23. Bienvenida, directora. Gracias. ¿Cuántos casos que se han presentado en los últimos años, bueno, en las últimas décadas en el país, que ya deberíamos estar plenamente conscientes los bolivianos de que cuando hay empresas que nos ofrecen el cielo y la tierra, ganancias millonarias por inversiones fabulosas que van a hacer, que no se habían descubierto antes, pues no aprendemos de que tenemos que dudar y tenemos que cuidar nuestros ahorritos, nuestro dinero? ¿Qué pasa con los bolivianos que somos tan poco profundos en analizar las cosas tan delicadas? Víctor Hugo, tal vez no solamente pensar en los bolivianos, sino pensar que este fenómeno de las estafas piramidales se da a nivel mundial. Sin duda, como no hay un sistema financiero perfecto, definitivamente las estafas piramidales han estado presentes en todos los países. Hay que recordar que inicialmente estamos hablando en el año 1920, el conocido caso Fonzi en Estados Unidos prácticamente ha dado inicio a todo lo que ha sido los antecedentes en la historia de todos los países de estafas piramidales. El año 1920 un migrante italiano llegó a Estados Unidos e introdujo un esquema de negocios en base a estampitas postales que fue en esos años fue muy conocido. Aproximadamente fueron 20,000 familias afectadas en Estados Unidos con más de 50 millones de dólares que se esfumaron de un día para otro. Recordar que este caso se hizo muy conocido porque un periodista, a través de una nota de prensa, fue el que destapó este caso, empezó a cuestionar cómo funcionaba el esquema de negocios de este comerciante italiano y pues a raíz de eso se destapó el caso Fonzi en Estados Unidos. Después hemos tenido otros casos en España también, y aquí en la región podemos referirnos al caso Cabrera en el Ecuador, o también en el Perú en la década de los 80, de los 90, y por supuesto en nuestro país no es ajeno a ese tipo de comportamientos del mercado en realidad también. Y hemos tenido pues antecedentes en la década de los 80, el caso Finza, el caso Orcobol, el caso Multiactiva, más adelante el caso Rogel o el caso NFN también, que seguramente durante esta entrevista vamos a ir abordando de manera detallada. Así es, lo vamos a ir desarrollando adelante. Tomando en cuenta estos casos recurrentes de estafas piramidales que se vivieron en distintas partes del mundo, en muchos casos bolivianos también, ¿cómo podríamos protegernos de caer en estas estafas? ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta para evitar ser víctimas de ellas? Fundamentalmente, Paola, yo quiero destacar la labor de los medios de comunicación. Es importante que a través de los medios de comunicación se llegue con información a la población. Es importante empezar a generar conciencia en el ciudadano de a pie para que nos ayude a identificar cuando
empiezan a operar este tipo de mecanismos de negocio que son fraudulentos y que es muy difícil detectar al inicio de la estafa piramidal. Habitualmente, en la experiencia que hemos tenido como país, en los casos que hemos mencionado, se ha destapado, pero ya cuando la cantidad de damnificados por lo mínimo estaban por las 15,000 víctimas y por supuesto familias que habían perdido su dinerito, sus ahorros en estos mecanismos de negocio fraudulento. Porque esto comienza por etapas, ¿no? En una primera etapa, un determinado número de inversionistas, los llaman así, los que pueden cubrir con el dinero de los otros inversionistas que llegan después en mayor cantidad, y ya cuando la cantidad es demasiada, evidentemente, ahí ya no hay forma de hacer sostenible una estafa de semejante naturaleza. Así es, Víctor Hugo. Habitualmente este tipo de mecanismos de estafa son iniciadas por una persona o un grupo de personas que idean un mecanismo de negocio para aprovecharse de los ahorros de la gente. Al inicio este mecanismo se inicia con pocas personas, generalmente son amigos de los autores o familiares de los autores, y como usted decía, Víctor Hugo, van cooptando a más cantidad de gente en base a la confianza, porque a los primeros inversores se les ofrece réditos y esos réditos pues se les cumple, se les paga, y eso genera que las personas vayan ganando confianza en los autores de este mecanismo de estafa piramidal. Es importante que las autoridades podamos advertir cuando estos mecanismos recién están empezando a funcionar. Lamentablemente, en la mayoría de los casos y de la experiencia de otros países también, y lo decimos lamentablemente porque las autoridades de supervisión y regulación del sistema financiero son las que generalmente tienen la responsabilidad de alertar de este tipo de mecanismos, y en la mayoría de los casos, ya cuando la estafa piramidal ha ido avanzando, pues recién las autoridades son alertadas. Hemos tenido nosotros una reciente experiencia en el caso de Pi Diamond. Actualmente nosotros, desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hemos advertido que esta empresa, a través de una organización, estaba pretendiendo introducir un mecanismo de estafa piramidal a través de la inversión en diamantes. Hemos iniciado acciones penales en aquellos lugares donde hemos advertido que empezaron a operar. Estamos hablando del departamento en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad del Alto, aquí en La Paz, también en Chimoré, en Ibigarzama, en Cochabamba, también en Quillacollo, ¿no? Hemos iniciado acciones penales y resultado de ello, el principal involucrado actualmente está detenido en el penal de Palmasola, resultado de nuestra acción efectiva. Lo que quiero destacar del caso de Pi Diamond es que nosotros creemos que en este caso hemos podido intervenir a través del Ministerio Público, por supuesto, al inicio de una posible estafa piramidal. Lógicamente esto ha meritado un trabajo desde la Autoridad de Supervisión bastante silencioso, porque hemos tenido que verificar, siguiendo los conductos regulares de Cancillería, siguiendo los conductos regulares de otras superintendencias, verificar si la inversión en diamantes que ofrece la empresa Pi Diamond en Hong Kong y en la China existen efectivamente, y hemos recibido comunicación formal en sentido de que no existe. Pues ante eso inmediatamente hemos accionado y el pasado mes pues ha sido detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola el principal autor, que es un súbdito brasilero que precisamente escapando, de acuerdo a notas de prensa de la República del Brasil, pues habría escapado del Brasil hacia Bolivia, porque allá en el Brasil también pretendió
generar un mecanismo de fraude similar al que estaba iniciando aquí en nuestro país. Justamente en ese país donde se habría iniciado esta organización delincuencial, ¿verdad?, de Pai Diamond, que se inició en Brasil. De acuerdo a información que nosotros hemos podido obtener a través de medios de prensa, hay un antecedente en el Brasil. Sin embargo, también hemos tomado conocimiento que en el Perú ha tomado acciones también mucho más antes. Entonces, lo que pasa es que este tipo de estafadores lo que hacen es ven en qué país se pueden asentar y existen las condiciones, y por supuesto en el Brasil, en el Perú, inmediatamente las autoridades han accionado, igual que lo hemos hecho en el país. Nosotros creemos, hasta ahora no hemos advertido que hayan, por lo menos en los procesos penales, hayan víctimas que se hayan apersonado, porque entendemos que el mecanismo recién estaba empezando. Claro, ellos comenzaron en 2016, ¿verdad? Pero son tan agresivos, no tan calculadores, tan inescrupulosos, que cuando se presentaron como empresa, como Pai Diamond en Bolivia, hicieron un acto pero impresionante en Santa Cruz. Tenemos algunas imágenes, ¿verdad, señor director? Hace unos momentos habíamos logrado captar algunas de ellas, pero impresionante, donde se presentaban muchas personas, incluso con sus carteles, con $315,000, $245,000, como si hubieran sido realmente personas que, apostando por esta empresa, pues lograron multiplicar sus fortunas. Vemos ahí una impresionante cantidad de gente, veíamos en algunas de las imágenes, ¿no es cierto?, que asistían precisamente al acto inaugural, pero ellos tienen muchas artes, muchas formas de poder captar a la gente, engañar a la gente.